Buenos días, buenas noches. Este es su programa Master Plus. Y hoy vamos bien a conmemorar un suceso que ocurrió hace 90 años, precisamente por estos días de octubre. Es el tema de la Gran Depresión del año 1929. Este suceso, si bien ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un impacto tanto económico, social e incluso político alrededor del mundo. Realmente, ¿qué fue lo que ocurrió o qué fue este suceso que marcó gran parte de la historia reciente del siglo XX en el mundo y que fue el factor de muchos sucesos históricos que se presentaron más adelante? En este caso vamos a hablar de los orígenes, el desarrollo, consecuencias de este suceso, como repito, está a punto de cumplir 9 décadas de haber ocurrido. Todo comenzó, por llamarlo así, en los Estados Unidos, cuando estos fueron los principales vencedores de la Primera Guerra Mundial y habían logrado, a partir del año 18-19, a partir de sus primeros años y en toda la década de los años 20, un desarrollo económico bastante alto, en la cual la gente vivía bastante feliz, tenía trabajo, compraba en tiendas, sobre todo a crédito, repito, a crédito, y se bailaba Charleston, entre otras cosas. Sin embargo, a finales de la década de los 20 del siglo pasado, la bolsa de valores de Nueva York, el Wall Street, ganaba mucho dinero y entonces la gente comenzó a invertir su dinero en acciones, lo cual estas producían bastante dinero y la gente con mucho entusiasmo continuaba invirtiendo en acciones. Pero hay un momento en que ya se empieza a perder la liquidez en la sociedad estadounidense y asimismo la sobreproducción de productos empieza a hacer mella en este asunto. Hasta que ocurre lo que menos se pensaba, pero que fue el suceso que marcó la caída, que inició a este suceso, que tuvo una repercusión alrededor del mundo. Y ocurrió efectivamente en el llamado, fíjense qué chistoso, Jueves Negro del 24 de octubre del año 1929. ¿Qué ocurrió ese día? Nueva York, pues ni más ni menos que la caída de Wall Street. Como les había comentado, ya al no haber liquidez por parte de las personas, por parte de los bancos y la sociedad, al escasear la liquidez, ya las acciones de las empresas empezaban a valer menos, o más bien no valían ni siquiera lo que era un cacahuate, lo cual provocó que mucha gente espantada, al momento que sus dineros se evaporaban, imaginen ustedes, llegó a haber testimonios de personas, corredores de bolsa de aquella época, con una cantidad enorme de papeles que decían acciones de grandes empresas, las cuales valían, repito, menos que un cacahuate. Lo cual esto provocó que la gente, al asustarse, literalmente fuera hacia los bancos, es decir, a sacar el poco dinero que les quedaba en sus cuentas bancarias, y lo cual orilló a que los bancos en los Estados Unidos, gran parte de los bancos estadounidenses, quebraran de una forma bastante ruidosa y por demás sorpresiva. Esto como repito, porque la falta de liquidez era bastante entrañable, lo cual hizo que los bancos quebraran y por ende, al no haber dinero en los bancos, afecta la producción de las fábricas, y las fábricas en gran parte de los Estados Unidos tienen que cerrar debido a que no tenían ya dinero para poder pagar sus salarios, más aparte que la producción aún se mantenía, empezaron a quitar la producción debido a que ya las ventas ya no había ventas de sus productos.
lo cual orilló dos cosas: el cierre de las fábricas. Bueno, por una parte, el desempleo, el cual, según se calcula, 11 millones de estadounidenses perdieron su empleo a partir de los meses y años posteriores a la caída de Wall Street, y por ende la quiebra de los comercios. Al no haber ventas en varios comercios, estos pues tienen que quebrar, tienen que cerrar sus puertas. En algunos casos, y los más dramáticos fueron de que mucha gente tuvo que tirar su mercancía a la basura, ya sea en lagos, en alcantarillas. Hubo ejemplos, por ejemplo, de personas que tenían sus vacas lecheras, tuvieron que ahogarlas porque ya no podían mantenerlas y no había quienes comprar sus productos. Esto, como repito, empezó en los Estados Unidos a partir de los años 20, principios del 30, y empezó a afectar a gran parte del mundo, principalmente a Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había dado apoyo a Europa para que se reconstruyera después de los estragos que se dieron en la Primera Guerra Mundial. Pero al momento que ocurre esta crisis, se ordena que los capitales estadounidenses regresen, son sacados de Europa y también son llevados ante el colapso económico. Vamos a ver en qué país fue más fuerte esto. Asimismo, de todos los países del mundo en aquella época, solo 3 lograron resistir los embates de esta depresión. Fue el caso de Colombia, de Costa Rica y de la Unión Soviética. La pregunta que ustedes quizás se hagan, porque estamos hablando de un suceso que fue a nivel mundial: ¿qué pasó en México? Para que vean ustedes que siempre muchos gobernantes de nuestro país creen que México es una isla y nada ocurre, pues México fue también de los países más afectados por este suceso de la depresión. Y esto es porque, esto debido a que desde el año 1924, y escuchen lo que voy a decir con mucha atención, se había firmado un pacto, un tratado, que si hoy lo comparamos con los traidores que le han dicho que a Peña, que a Calderón, que a Fox, ojo, no los defiendo. Este tratado que voy a mencionar, les gana a todos, les gana a los 3, e incluso a Zedillo, e incluso hasta el propio Salinas de Gortari. Sí, hablo de los tratados de Bucareli, estos firmados en 1924 por el gobierno del, se dice a mi padre, traicionero de Álvaro Obregón, ve que lo fue. Y este señor, con el afán de, fíjense en una cosa, amigos y amigas, quería legitimarse el señor en la presidencia de la República, y la mejor forma de hacerlo era tener un acuerdo con los Estados Unidos. Van a decir algunos, ¿esto fue del PRIAN? No, todavía no existía el PRI, por cierto. Hasta que ven ustedes que esto fue mucho antes que el PRI. Ya ven, nunca falta uno que dice, que eso del PRIAN ya saben, pero no. Pero bueno, pero resulta que ese tratado de Bucareli fue que México se comprometía, entre otras cosas, a venderle más del 60% de su producción a los Estados Unidos. Y cuando llega esta fecha, esta depresión a México, pues el resultado es bastante catastrófico. México queda afectado totalmente en sus exportaciones porque la mayoría de estas iban hacia el mercado estadounidense, y aparte, para que vean ustedes que todos hablamos de Donald Trump como el que deporta mexicanos porque eran unos criminales y no sé qué. Aquí casi ocurrió lo mismo, pero la cosa no fueron porque eran criminales o eran narcos, bueno, todavía no existía el narco todavía como hasta ahora lo estamos viendo, sino que fueron deportados muchos mexicanos o personas de origen mexicano a México, que vivían en los Estados Unidos, para darles el trabajo que tenían a los estadounidenses. Esto ocurrió en estos años 30, 31, y se hicieron redadas en ciudades como principalmente en California y en Texas, Los Ángeles, pues obviamente San Antonio, entre otros. Bien, la pregunta es, ¿cómo se pudo enfrentar esta situación en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo? Bueno, vamos a ver en este siguiente bloque cómo se enfrentaron a esta situación, y vamos a ver precisamente el primer punto, que fue el llamado
bloque oro. Es decir, que países europeos deciden poner como moneda como moneda única o parte de la economía el oro, y esto lo hicieron países como Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. En el caso de los Estados Unidos, ¿cuál fue el inicio de tratar de salvar, de iniciar con combatir o enfrentar esta situación que podía, y esto pues, es cierto, podía crear la inestabilidad económica en los Estados Unidos, porque eso de separar el poder económico del poder político, amigos y amigas, es imposible. Y vean ustedes, hablo de una época que es principios de del siglo pasado, o sea, ya casi los 90 años, como les había comentado. Y bueno, para poder enfrentar en los Estados Unidos a esta situación, este problema, llega a la presidencia de los Estados Unidos el presidente, podemos decir, que más ha durado en la Casa Blanca. Tuvo 4 periodos de gobernar. En el último ya había fallecido ya en el último año, precisamente en el año que terminaba la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, que era candidato del Partido Demócrata, porque esto le cuesta la presidencia a Herbert Hoover del Partido Republicano. Es más, creo que ni intentó reelegirse, enfrentarse a Roosevelt, y para la cual Roosevelt decide llevar a cabo un proyecto económico basado, y esto es muy importante, en un principio pues fracasó en un principio, pero posteriormente iba a tener un reajuste y se aplicó años después. Este proyecto económico se llama, o este plan se llamó el New Deal, es decir, el nuevo trato. El nuevo trato en la cual sería que, repito, basado principalmente en las teorías económicas de un economista británico que era John Maynard Keynes. John Maynard Keynes hablaba, y cuidado, y ven ustedes la gran diferencia de hablar de esta teoría que maneja este economista británico, John Howard Keynes, que es la participación del Estado en la economía. Pero ojo, no quiero decir que el Estado intervenga directamente como tal, como patrón o como parte del sistema económico, no, sino que va a dar las facilidades el Estado para que pudieran, sobre todo el sector privado, tener las facilidades, repito, para que pudiera iniciar el trabajo económico. Es una teoría que suena interesante y que muchos la confunden con estatismo, que otros con populismo, pero bueno. Pero ¿cuál fue realmente los primeros puntos que enfrentó Roosevelt? El primero de ellos fue algo muy importante, el combate a la evasión fiscal. Es decir, que Roosevelt decide combatir la evasión fiscal, y esto, unos años por ahí, es derogada. Fíjense esto que también está por cumplir 100 años, la aplicación de la ley seca. Es decir, es derogada la ley seca en los Estados Unidos. Ustedes saben que la ley seca es la no venta de alcohol o no consumo de alcohol, que se inició también hace 100 años, con el afán, supuestamente, la idea era pues evitar que los maridos golpearan a las esposas y todo eso. Pero lo que trajo como consecuencia fue la creación de las bandas criminales, que vean ustedes que algo muy importante, así rápidamente, surgen las bandas criminales con varios nombres, como por ejemplo este. Seguramente ustedes saben qué significa esto, Alguien siempre lo dice, que en el poder y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues significa muerte a Francia, Italia adelante. Es decir, muerte a Francia, Italia adelante. Y en efecto, cuando se logra la derogación, obviamente estos grupos participaron en la venta de alcohol y en el contrabando lograron grandes ganancias. Cuando combatida la evasión fiscal, muchos de ellos, sobre todo uno, que de ahí viene un nombre de que tenemos esta palabra, capos, ¿verdad? ¿De dónde viene? Bueno, pues de un
del más célebre de todos, que es Al Capone, que por cierto, fíjense qué curioso, durante esa época de la Gran Depresión, ¿saben lo que hizo? ¿Sí? Pues abrió comedores, ¿sí? Abrió comedores en Chicago y en Nueva York para darles comida, sopa caliente a las personas que no tenían empleo en ese momento. Y por cierto, vean ustedes el origen de algo que hemos escuchado ahora y que quieren combatir también, el famoso lavado de dinero, ¿sí? Es decir, que Al Capone tenía unas lavanderías en Chicago y ahí invertía todo lo que vendía de las ganancias que obtenía en la venta de alcohol. Y curiosamente, ¿y por qué hablo de él? Porque simplemente fue detenido, fue arrestado por evasión de impuestos. Bueno, ese es uno de los primeros puntos que se manejan en el plan del New Deal. El segundo punto es inversión pública. Es decir, el Estado el gobierno más bien, daría las facilidades para invertir en inversiones públicas a través de la construcción de edificios, de viviendas, de estatuas, de varias obras públicas. Esto hace que la gente que no tenía trabajo iba directamente a esos lugares y tenía trabajo. En ese momento, pues la gente podía, como al momento que haya trabajo, pues pasa esto, se reactiva el comercio. Es decir, se reactivan los comercios porque obviamente ya al haber trabajo, la gente tiene dinero y obviamente ustedes saben que en una economía de mercado lo que más importa es un mercado, es decir, que haya consumo y haya producción y consumo. En este caso, al haber comercio, obviamente la gente va nuevamente a comprar y finalmente la reapertura de las fábricas. Las fábricas que de nueva cuenta regresan a llevar su producción a reiniciar su reproducción. Si bien es cierto que este proyecto no fue la solución total de la Gran Depresión, sí fue importante aliviar los paliativos de esta hasta el año de 1940. Es decir, en ese año de 1940, obviamente Estados Unidos entra en un estado de guerra cuando invaden Francia, porque ya estaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, también hay que hablar cuál fue el país que fue el más afectado por la Gran Depresión y originó algo que, pues hay que tenerlo en cuenta, que originó la fortaleza de un grupo político. Efectivamente, estamos hablando de Alemania. Y Alemania, en esta época, como ustedes saben, fue la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial, y los absurdos acuerdos que le habían dado a Alemania por los tratados de Versalles, pues la obligaban a pagar cosas irreales o de no tener ni siquiera producción industrial, menos marina y mucho menos carbón para calefacción. Cuando estalla la Gran Depresión en Estados Unidos y llega a Alemania, esta pega con tubo a la ciudad alemana, llegando a una hiperinflación. Imagínense ustedes, esto fue cierto lo que voy a comentarles, como dice la rata, eso es cierto. Que por ejemplo, los panes, la comida, llegaba a costar hasta 300,000 marcos. Y mucha gente, y esto también era muy cierto, a los obreros alemanes les pagaban con costales de dinero, con billetes de denominaciones muy altas, y esos corrían rápidamente a las tiendas para poder comprar por lo menos para comer. Esto, repito, trajo como consecuencia el fortalecimiento de los nazis, ¿sí? De los nazis. Porque los nazis, a diferencia de otros, hicieron lo que otros no tratan de hacer. Así digan que me canso ganso o cosas por el estilo. Pues no, ellos sí lo lograron, cumplieron. Y efectivamente, los nazis en el año de 1932, hay elecciones en Alemania, y los nazis logran la mayoría en el Reichstag, en el Parlamento alemán, pero aquí hay una pequeña pausa, y aquí hay algo chistoso. Decía un periodista de esos chayoteros, si le llaman, que el pueblo alemán se equivocó al elegir a Hitler. Momento. Hitler en efecto se lanzó como candidato a la presidencia de Alemania, pero perdió esa elección ante el héroe de la guerra, el presidente Paul von Hindenburg.
Posteriormente Hitler hizo unas maniobras un poco de alta política, no lo estoy alabando, pero hizo unas acciones de alta política para lograr primero ser canciller de Alemania, puesto que le nombra a Hindenburg, y al morir en el 34, Hitler llega a ser Führer. Pero es otra historia, es otra historia. Bueno, en conclusión, la pregunta que ustedes seguramente se han de hacer es, ¿podrá repetirse este suceso en la actualidad? La respuesta es sí. De hecho, en el año 2008 y 2009 se presentó algo muy similar a esto que les estoy comentando, que fue una crisis hipotecaria en los Estados Unidos y que jaló a gran parte del mundo. Afortunadamente no se llegó a los estragos que ocurrió en el 29, pero sí fue pauta para la llegada, y esto de la llegada de algunos movimientos nacionalistas. Ahí está el caso de España, en Cataluña, ahí está el caso de Gran Bretaña con el Brexit, ahí está el caso de los propios Estados Unidos con este loco de Donald Trump, y vean ustedes, en conclusión, que el poder económico y el poder político no pueden estar separados. Eso de quitarlos es una auténtica utopía. Así que con esto terminamos este tema de la Gran Depresión. Espero que le hayan gustado. Buenos días, buenas noches.